Hola queridos estudiantes, una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Para nosotros hablar de aparato respiratorio, tenemos que tomar en cuenta cuál es la función principal de este. Bueno, como función principal nosotros del aparato respiratorio tenemos la respiración externa, que consiste en tres principales pasos. Primero, la inspiración, que es la entrada de aire hacia los pulmones. Aquí interviene mucho el músculo diafragma y los músculos intercostales, que son los que se encuentran entre las costillas. Estos, al contraerse, hacen que aumente la capacidad de la caja torácica, el espacio que yo tengo aquí, y los pulmones puedan distenderse. De esta manera se llenan de aire. Ese es el primer paso. Segundo paso, intercambio gaseoso. Este oxígeno que ingresa mediante la inspiración llega hasta unas estructuras mucho más pequeñas que se conocen con el nombre de alvéolos. A este nivel, el oxígeno se intercambia del alvéolo a los vasos sanguíneos para poder distribuirse a cada uno de los tejidos de nuestro organismo. Asimismo, el CO2, que es producto del metabolismo de nuestras células, llega por medio de las venas hasta estos alvéolos para transportarse hacia afuera por medio de la expiración. En la expiración, el diafragma se relaja hacia arriba, los músculos intercostales se contraen y se genera una presión positiva aquí, haciendo que los pulmones se contraigan y expulsen todo el aire del cual habían inspirado previamente. Para nosotros hablar del aparato respiratorio, tomamos en cuenta que existen varios órganos que comprenden al mismo. Vamos a ir asimismo, como hacemos comúnmente, ir desde el más superior hasta el más inferior, o del más externo hasta el más interno. En este caso, el primer órgano que nosotros tenemos del aparato respiratorio es la nariz. Junto a la nariz, o a continuación de la nariz, tenemos la faringe. Habíamos mencionado cuando hablamos de aparato digestivo que la faringe cumple dos funciones, una digestiva y una respiratoria. Empecemos con la nariz. La nariz tiene una porción externa y una porción interna. Yo la porción externa le conozco también como pirámide nasal. Es la porción que es fácilmente visible externamente. Consta de diferentes partes. Tenemos un puente que es el que junta toda la parte externa de la nariz o el dorso de la nariz que se conoce con la cara. Este es el puente nasal. El puente nasal está constituido por lo que vemos en la imagen de color amarillo, que son los huesos propios de la nariz o huesos nasales. El resto de la pirámide nasal no posee hueso, posee simplemente cartílago. Como vemos aquí, los cartílagos triangulares y los cartílagos alares. ¿Bien? Entonces, la primera porción habíamos dicho el puente nasal, que es el que junta todo el dorso con la cara, está constituido por los huesos propios de la nariz. Luego tenemos el dorso, que se extiende desde el puente hasta la punta nasal. Tenemos efectivamente la punta nasal, las alas nasales, la columela o columela, que es la estructura que separa las dos fosas nasales. Después, como habíamos dicho, tenemos a la cavidad nasal, que es la segunda porción de la nariz. La cavidad nasal corresponde a la porción interna de la nariz. Esto está revestido totalmente de mucosa. Aquí no poseemos piel. En la porción inicial de la cavidad nasal, conocida también como vestíbulo, tenemos que estar revestido por piel. En esta porción tenemos gran cantidad de folículos pilosos que lo que hacen es detener a las partículas extrañas que están queriendo ingresar por la vía respiratoria. Además, aquí se produce gran cantidad de moco que cumple la misma función, expulsar cualquier tipo de partícula extraña hacia el exterior. Por detrás de la cavidad nasal podemos ver que continúa con la faringe. La faringe, que según la relación que posee con diferentes órganos, toma diferentes nombres. La porción superior de la faringe, conocida como nasofaringe, la porción media, conocida como orofaringe, y la porción inferior, conocida como hipofaringe o laringofaringe. La porción superior, obviamente, relacionada con la cavidad nasal, la porción inferior relacionada con la cavidad oral o bucal y la porción inferior relacionada con la laringe. Esta estructura, habíamos dicho, cumple una función doble, tanto digestiva como respiratoria. ¿Por qué? Porque por aquí van a pasar tanto los alimentos que vengan desde la boca como el aire que ingrese por la cavidad nasal o que salga proveniente de la laringe.
siguiente órgano que tenemos del aparato respiratorio es la laringe. La laringe es un pequeño tubo de aproximadamente unos 4 a 5 centímetros que está constituido netamente por cartílagos. Tenemos 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares. Los que más nos interesa por el momento conocer son los impares. Tenemos un superior que se encuentra acá, es la epiglotis. Tenemos un medio que es el cartílago tiroideo y un inferior que es el cartílago cricoides, lo podemos ver acá también. La epiglotis cumple una función muy importante. Como podemos ver aquí, esta cuando nosotros ingerimos alimentos desciende para impedir el paso de los mismos hacia la vía aérea, ¿no? Es decir, la epiglotis, gracias a este cartílago, ningún alimento obstruye la vía aérea. Este cartílago se mantiene ascendido cuando va a pasar aire. Siempre que vaya a pasar aire, está permeable la vía. Por el momento que pasa alimentos, se obstruye totalmente el paso y se dirige hacia el esófago. Por lo tanto, este cartílago muy importante en el aparato respiratorio. Segundo cartílago es el cartílago tiroides, habíamos dicho. Este también muy importante porque en este se encuentran las cuerdas vocales insertadas que son las responsables de emitir los sonidos, junto con otros órganos obviamente, pero principalmente aquí las cuerdas vocales se encargan de emisión y producción de sonidos. El último, cartílago cricoides, forma de un anillo más o menos, es el tercer cartílago impar, el más inferior. Después de la laringe nosotros tenemos la tráquea y los bronquios. La tráquea, asimismo, un cilindro cartilaginoso formado por varios cartílagos, más o menos de 12 a 16 cartílagos, los cuales se encuentran uno sobre otro. Si observamos la imagen de acá, los cartílagos que están formando la tráquea son incompletos. En su parte posterior se desaparece el cartílago y tenemos tejido mucoso que está completando el anillo. Por lo tanto, los anillos que forman la tráquea son anillos incompletos, en cuya pared posterior está revestido por mucosa. ¿Ya? Tenemos que estos anillos asentados uno sobre otro a nivel de una estructura denominada carina se bifurcan en los dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo. Si observamos en esta imagen, el bronquio derecho es un poco más corto, un poco más grueso y un poco más un poco más vertical que el bronquio izquierdo. Si observamos el bronquio izquierdo, está un poco más horizontal, más adelgazado que el derecho. ¿Ya? Estos dos bronquios principales ingresan directamente a ambos pulmones, tanto derecho como izquierdo, y se bifurcan en los bronquiolos. Asimismo, cada bronquiolo después se va a ir bifurcando en ramas mucho más finas hasta llegar a formar los alvéolos. Todas esas bifurcaciones de los bronquios es lo que nosotros conocemos como el árbol bronquial. ¿De qué me sirve a mí conocer la disposición de los bronquios que había dicho anteriormente? Al ser el bronquio derecho más vertical, más grueso, si nosotros observamos, sigue la vía de la tráquea casi recto, mientras que el bronquio izquierdo ya es una separación, un poco más de inclinación si yo comparo con la tráquea. Entonces, cualquier objeto extraño que ingrese por vía aérea va a ser mucho más fácil que se dirija hacia este bronquio, por lo cual es mucho más común que si un niño, por ejemplo, se introduce algún objeto por la nariz, por la boca y se vaya a vía aérea, encontrarle en el pulmón derecho. Asimismo, las infecciones, por ejemplo, una neumonía, es mucho más común en bronquio derecho. Pues aquí tenemos los pulmones, dos estructuras grandes, las principales encargadas del intercambio gaseoso. Y tenemos un pulmón derecho e izquierdo, el derecho dividido en tres lóbulos por una cisura superior y una inferior. Tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Mientras que al lado izquierdo tenemos solamente dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Ya? Y en los pulmones se encuentra membrana serosa conocida como pleura. Esta pleura es encargada de proteger a los pulmones. ¿Sí? En esta pleura que está dividida por dos hojas, una conocida como parietal, que está en contacto con las paredes torácicas, y otra conocida como la visceral, existe un espacio virtual lleno de líquido pleural, que evita roce y fricción entre el pulmón y las costillas, que son órganos muy duros. Si vemos en la imagen de acá, habíamos mencionado que el pulmón o los bronquios llegan a una porción terminal denominada los alvéolos. Estas estructuras o estas unidades son las encargadas del intercambio gaseoso.
Como vemos en esta imagen, los que se encuentran de color azul son las moléculas de oxígeno, las que se encuentran de color naranja son las moléculas de dióxido de carbono. Una vez que el oxígeno llega al alveolo, vemos cómo se va introduciendo, va sobrepasando la pared del alveolo hasta llegar a incorporarse acá a esta especie de corredera. No, atraviesan el alveolo y se dirigen por el vaso sanguíneo para ir a distribuirse a todo nuestro organismo. Viceversa, en cambio, las moléculas naranjas salen de estos vasos sanguíneos para introducirse al alveolo, para que, mediante nuestra respiración, sean eliminados hacia el exterior. Eso sería todo, chicos, espero que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video.